por la administración tan hermosa. Vamos a hacer un clamor. El esposo de Noemí, Carlos, tuvo una cirugía y necesita la oración. Vamos a orar para que pueda recibir completa sanidad. Vamos a orar por Lipa, es el apellido de un joven, el yerno de la familia Velastegui. Le han detectado un cáncer en el estómago. Es fuerte para un padre que tiene niños de 12 o 13 años esa noticia, y para Dios no hay nada imposible. Vamos a orar con una actitud de fe que Dios le sane. Y vamos a orar por consuelo para Joseph, el esposo de Carmen. Él viajó a España porque partió con el Señor su padre. Y también José González, su hermano Pablo, partió con el Señor. La realidad es, hermanos, que esto es parte de la vida y hay que aprender a ser solidario con aquellos que están en dolor. Y a veces los procesos de dolores se toman su tiempo. Vamos a orar. Inclina tu rostro y que Dios ministre nuestras vidas a través de su palabra. Dios Todopoderoso, creemos en el poder de la oración. Por eso te pedimos por la recuperación de Carlos, el esposo de Noemí. Oramos por Lipa, el esposo de Jessica. Mira, Señor, ese cáncer que ha estado invadiendo su estómago. Te pedimos, Señor, que envíes sabiduría a esos médicos para que este hombre pueda recibir sanidad, que utilice, Señor, la medicina. Padre, mira que tiene niños que lo necesitan. Oramos por el hermano José para que lo fortalezca, José González. Padre, oramos que usted fortalezca a Joseph ante la partida de su padre. Y oramos que usted pueda ministrar a nuestras vidas a través de su gloriosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. A mí me llama mucho la atención que como el Señor, en su momento crítico, camino ya hacia la cruz, Él le pidió a sus amigos, a los discípulos, a las personas. Uno a veces quisiera como que los amigos entiendan a uno, que acompañen a uno, que entiendan los procesos. Y a veces no es fácil cuando una persona está en prueba. Y el Señor le dijo: y es que ustedes no pudieron orar conmigo por lo menos una hora. No pudieron orar. Y el Señor lo único que le pedía no era que vaya a su casa, que se preocupe por cosas materiales. Lo único que le pidió el Señor Jesús es que oraran, porque la prueba que él iba a pasar, él necesitaba el acompañamiento. Entonces, ¿por qué es importante ser solidario? Y cómo una persona joven en un momento determinado puede llegar el desánimo en la vida de una persona y decir: bueno, ¿y por qué tengo yo que seguir siendo creyente? ¿Y por qué tengo yo que pasar tanto dolor? Entonces vemos en segunda de Timoteo que Pablo se dirige a Timoteo en forma de que es su hijo espiritual. Dice: a Timoteo, amado hijo. Estoy en el versículo 2 del capítulo 1 de segunda de Timoteo. Amado hijo. Se ve que la relación entre Timoteo y Pablo era una relación muy profunda, que lo veía como su padre espiritual. Dice: gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y yo me pregunto, ¿qué es orar?
con qué intención o con qué intencionalidad nosotros oramos. ¿Por qué sería que Pablo le está diciendo a este joven que sus oraciones eran tan continuas que oraba de día y noche? Pablo le dio a él la responsabilidad que organice la iglesia de Efesios. Esa iglesia de Éfeso es un desorden, había muchos pleitos, habían divisiones. Quizás él como joven diría: yo no tengo la capacidad para bregar con los problemas que tiene esta iglesia. ¿Y qué vemos? Que él continuaba orando de día y noche. Y la pregunta que nosotros nos hacemos: ¿por qué es importante acompañar a una persona y ser solidario en la oración? ¿Por qué es importante nosotros, hermanos, dar un apoyo? Pero no es simplemente de tú decir: yo estoy orando por ti. Es orando de continuo clamor. Es orando con un gemido, como lo hizo Pablo. Porque él sabía de quién él había aprendido. Pablo entonces continúa y le dice: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. ¿Cómo? ¿Que las lágrimas te llenan de gozo? ¿Tú te gozas en el momento en que alguien está en prueba? Es la actitud de compromiso de Pablo, de saber que en esa prueba nosotros no podemos, le dijo: no te me amilanes. Don't give up, le estaba diciendo. ¿Y por qué? Él le dice y le trae a la memoria la fe no fingida que había en él, la cual habitó primeramente en su abuela Loida y en su madre Eunice. Yo creo que si nosotros vamos despejando el versículo, lo que podemos ver es que Pablo quiere afirmar a Timoteo para decirle a él: recuerda, yo estuve evangelizando a tu mamá, a tu abuela, y esas mujeres te mostraron con el ejemplo, ¿ves la importancia? Con el ejemplo bíblico, con el ejemplo de vida, le mostraron tener una fe no fingida. Significa esto que podemos estar en una congregación y tener personas que tengan una fe fingida. Y hay personas que la fe fingida, tú puedes decir: wow, pero qué tremendo creyente. ¿Cómo tú puedes descubrirlo? Aquí vemos que Pablo le quiere importantizar acerca de lo que es la familia. La familia es tan importante porque cuando nosotros nos enteramos si nuestros hijos están en una situación de conflicto, qué importante es sentarse a la mesa con los hijos y decirle: dime, mi hijo, ¿por qué tú quieres que yo ores en esta semana? Quizás tienen miedo, quizás tienen temores. Sabe que cuando los niños ya van creciendo, se van dando cuenta que ya no lo llevan a la escuela a dibujar, que ya no lo llevan a la escuela a pasar el tiempo, que ya tiene que usar la razón. Y llegan temores a los niños. Y ahí es el papel de mamá y de papá para decir: hijito, ven, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que te quite cualquier temor que tú tengas. Aquí vemos que él sí estaba enfrentando una situación de un bajón espiritual. ¿Y a quién no le puede llegar ese bajón espiritual? Pero es distinto cuando te da un bajón espiritual, que quizás tú dices: pero ¿y por qué yo
con 20 años, con 30 años que conozco a Dios, tengo el mismo problema. ¿Por qué? Y a veces comparamos con el impío. Ahí tendríamos que ir al Salmo 73, porque después se dio cuenta, oye, cuán equivocado yo estaba, que sí vale la pena temer a Dios. Vemos entonces que Él le está diciendo, yo quiero que tú traigas a la memoria el comportamiento de tu abuela, el comportamiento de tu madre. Y yo pensando, pensé hasta cuando conocí a Erwin, por ejemplo, Juanita, cómo su madre, la hermana Rosa, lo llevaba y lo instruía para que este jovencito sea un músico y que le sirva al Señor. Y ella está en el cielo con tanta alegría de saber que Erwin ha sido temeroso de Dios y ha permanecido. ¿Y cuántos padres no están aquí y que le han podido sembrar el evangelio a sus hijos? Por eso le dice que yo quiero que te acuerdes que tú no eres cualquier persona, tú eres un hombre con propósito. ¿Y a dónde lo quiere llevar? Bueno, en el versículo 6 le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahí le está recordando, oramos, te ungimos, eres un siervo que Dios tiene propósito contigo. No te me amilane, echa para adelante, le está diciendo. Lo que le está diciendo en otra palabra, prende el fogón, enciende el fuego del don de Dios para que puedas superar el desánimo. ¿Sabe que hay personas, sí, que han llegado al suicidio? ¿Por qué? Porque pudiendo tener los medios espirituales se quedan callados y dice, me da vergüenza que las personas sepan que mi hijo o mi hija o que mi padre se quieren suicidar. Pero no es un análisis hoy para nosotros reflexionar de que la oración marca la diferencia en nuestras vidas. Por algo el mismo Jesús le dijo, oren conmigo, no me dejen. Por algo vemos lo que dice la Escritura, que la iglesia estaba orando cuando Pablo estaba bajo persecución. La iglesia oraba y Dios hacía la obra maravillosa. Ahora le está diciendo, aviva ese fuego, aviva el don que Dios le ha dado. Todo ser humano Dios le ha dado un regalo. Todo ser humano ha nacido con un propósito divino. Todo ser humano no está aquí como por cualquier cosa o porque no tiene ninguna meta. Dios te trajo a esta tierra para que tú seas luz y va a usar, puede ser tus manos, puede ser tus pies, puede ser tu talento para que pueda ayudar a otros. ¿Y qué? Y desarrollar, hermano, el don que Dios le ha puesto. Entonces vemos que sí, Timoteo estaba en un momento difícil. Y en segunda de Timoteo, en el capítulo 1, vuelvo y vemos la inquietud de Pablo de que él necesitaba clamar por él. Y en primera de Timoteo 4:12 vemos la insistencia de él, que le dice, no permitas que nadie te subestime, porque a veces encontramos un ambiente que la gente te rechaza por el color, te rechaza porque no tiene tu estatus aquí en Canadá, te rechaza porque no obedece tú a la cultura de ellos. Y aquí que le está diciendo, sé ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vive, en amor, en fe, en pureza. Por eso le dice, mira, en lo que yo llego a verte, dedícate en leer las escrituras y anima
para que pueda enseñar a los creyentes. Es que te das cuenta que dentro del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, el Señor está esperando que como creyente desarrollemos más el hemisferio izquierdo, donde no está solamente esas emociones, sino que está lo racional, la enseñanza de la palabra de Dios, ser racional, escuchar. ¿Por qué? Porque Él quiere, su intención es que Él sea ejemplo para otros. Por eso en un momento le dijo: ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que los reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Fíjate cuáles son los ejemplos que Pablo le pone a Timoteo. Ejemplo que hay que trabajarlo. No cree usted que un atleta es atleta porque tiene su cara bonita. No crea que un atleta es atleta por su tamaño. Es atleta porque tiene que mantener una disciplina. Y si no mantiene esa disciplina, se cae ese proyecto. Y el agricultor, ¿por qué es el agricultor? No es verdad que tú vas a sembrar ahora una mata de aguacate y que en 2 meses tú vas a tener aguacate. Es un proceso. Le está enseñando también acerca del soldado. Óyeme, cuando una persona es soldado, cuando una persona es militar, le colocan una serie de ejercicios que le dicen: bueno, tú pasaste o no pasaste. ¿Por qué? Porque tanto el agricultor, el soldado, hermano, necesitan esa disciplina. Pero tú me vas a hablar de disciplina cuando yo quiero realmente tirar la toalla. Bueno, la palabra de Dios dice que después que tú y yo ponemos la mano en el arado, no miremos hacia atrás. Después que tú ya tomaste la decisión de seguir a Jesucristo y Él es el Señor de tu vida, no mires hacia atrás. No mires, porque Dios tiene un propósito a pesar de que tú estás en soledad, a pesar de que estés en prueba, a pesar de que no te sientes contento contigo mismo, a pesar de los problemas. El Señor nos está diciendo en esta mañana: sí, todos tenemos situaciones difíciles, pero cuando llegan esos momentos difíciles, qué bueno que tú puedes contar con alguien y que alguien te diga con toda honestidad: yo te llevo en mis oraciones, te llevo con un gemido, te llevo de corazón. Porque en Hechos 12:5 dice que Pedro estaba en la cárcel. Y mientras Pedro estuvo en la cárcel, dice la escritura, la iglesia oraba fervientemente por él. En otras palabras, tú y yo tenemos el recurso más poderoso que nadie quiere a veces asumirlo, y es la oración. La oración en sí es humillante, porque la oración lo que te está diciendo es: Belki, tú no tienes la energía, tú no tienes la autoridad, tú no tienes, ni siquiera depende de ti el resolver ese problema, depende de Dios. Fíjate la importancia de la oración. Fíjate que cuando tú tienes a alguien que está pasando su momento difícil, qué bueno es acompañarlo y decir: yo estoy aquí contigo, yo estoy para ti. Quizás se manifieste en llevarle una sopita, quizás se manifieste en darle un apoyo moral, una llamada. A mí me llama mucho la atención cuando Lázaro murió. Y dice la escritura en Juan 11 que María llegó y vio a Jesús y cayó a sus pies y le dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces Jesús lloró. Versículo corto, Jesús lloró. Ahora,
¿Por qué lloró Jesús? Es que el hecho de ser creyente no nos exime, no nos limita a la parte humana. La parte humana, nosotros somos seres humanos. Oramos, reímos, lloramos. Todos esos son sentimientos. ¿Por qué Jesús lloró? En una forma de ser solidario, en una forma de que, María, tranquilo, yo no te voy a dejar, yo estoy contigo aquí. Dice el apóstol Pablo a los romanos que nosotros tenemos que estar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Resulta que nadie quiere que le hablen acerca del sufrimiento, pero a veces nuestros corazones se convierten en una piedra tan grande que la única forma que Dios logra tocar nuestro corazón es enviándonos una prueba. Y en esa prueba entonces llega el dolor y llega entonces la tribulación. Dice, pero ¿será que Él es sarcástico? Dios no es sarcástico. Lo que pasa es que Él sabe que si nos deja a nosotros y no nos pone límites, nosotros nos desbordamos, gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación. Pero ahí mismo dice, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Te das cuenta que hay muchas formas de tú escapar de este mundo? Y hay muchas formas de tú practicar el gozo, la alegría. Y una de ellas es servir a Dios. Y tú sirves a Dios en la medida en que le sirve a un necesitado. Pero vamos a ir mirando. Entonces, ¿cuál es la intención que tiene Pablo? ¿Cuál es la intención de este guía espiritual? ¿A dónde que quiere llevar a Timoteo? ¿Y a dónde la Escritura quiere llevarnos hoy? Nos lleva a ser humilde. Nos lleva a nosotros a practicar y ser capaz, hermano, de decir, yo quiero que tú ores por mí. Yo no estoy bien. Yo no estoy bien. Llegó un momento en Romanos 15 que Pablo dijo, yo les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayuden a orar por mí a Dios para ser librado de los rebeldes que están en Judea, y que lo que yo vaya a llevar sea del agrado de Dios. Sí, porque no es el hecho de tú hacer las cosas por hacerlas. Si tú le vas a dar algo a Dios, sea poco o mucho, en el servicio, dáselo de calidad. Dáselo que no tenga que tú de nuevo decir, este trabajo está mal hecho y hay que repetirlo. Tenemos que hacerlo para Dios. Tenemos que tener esa actitud. Y en 2 de Corintios dice, cooperando también a favor de nuestro, a través de la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido. Es decir, él está clamando y le está diciendo al pueblo, oren por mí. Y en Efesios dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ello, con toda perseverancia y súplica. Óyeme, ahora se hace muy fácil. Nuestro Dios es Espíritu. Aquí en la iglesia hay métodos buenísimos. Y hay un momento que estamos en oración conectados y se escuchan las lágrimas, se escucha el gemido de alguien que dice, yo estoy ahora mismo, yo necesito llamar al 911 porque ya yo no doy más. Pero hay que ser honesto. Tenemos personas que dicen, yo no quiero que nadie se entere de mi problema. Si no se enteran de tu problema, no es que lo vas a poner en un periódico, no es que vas a compartirlo con alguien no espiritual, pero es necesario que nosotros nos animemos y oremos los unos por los otros. ¿Para qué? Para evitar lo que ahora, y con esto termina Pablo, que le dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Sabe lo que es la cobardía?
las redes están llenas de contaminación. No haga esto porque si te monta un avión te va a caer. No haga, si crea un ambiente tan malvado, tan negativo, eso es parte de los espíritus demoníacos que se mueven en el día de hoy. ¿Cómo es posible que un creyente nacido de nuevo viva bajo miedo, bajo temores? Por eso es que él le está diciendo: hey, espérate, ¿tú sabes cuando un fogón está apagado? Oye, vamos a hacer un barbecue, pero ahí la carne está. Tú tienes que prender el fuego. Si no hay fuego, entonces ¿cómo tú vas a comerte esa carne? Digo, lo que le está diciendo, prende el fogón, es: conéctate con el Espíritu Santo. ¿Quién es que te está conduciendo? Realmente en nuestras vidas hay esos temores, que son los temores que Pablo realmente le preocupaba. Porque entonces podemos concluir este mensaje diciendo que cuidado si en nuestra vida se está metiendo un espíritu de miedo, de cobardía, si se está metiendo un espíritu que impide que nosotros, hermanos, nos desarrollemos en los dones que Dios nos ha dado. Por eso dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Pero si no nos ha dado ese espíritu de cobardía, es que entonces nos ha dado otro. Y tú quieres saberlo. ¿Cuál es? Y lo puedes leer conmigo. Sino de poder, de amor y dominio propio. Sí, porque puede llegar un momento que nos pase como a Timoteo. Siente vergüenza de decir que eres creyente. Y él le está diciendo: no te avergüences del evangelio. Oh, dirá, pero yo no quiero que me hablen mucho. No quiero que me confundan que yo soy tan amigo de Pablo. Porque Pablo se la pasa más en la cárcel. Pablo lo que está en un momento difícil. Yo no quiero ese tipo de liderazgo. Yo quiero a alguien que me ponga top, que me ponga en una alfombra roja, que me dé ánimo. Resulta que el ánimo que Dios te va a dar es un ánimo, hermano, para que tú vayas y anuncie el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Ahora, ¿por qué el poder? Sí, porque esas son las intenciones del enemigo de la justicia. Decirte: tú no tienes fuerza, tú no tienes poder. ¿Quién dijo que tú tienes? Pero a través de la oración tocamos el corazón de Dios. Tú no te imaginas lo que es la oración. Eso es equivalente a un ejército poderoso. La oración es un ejército, hermano, que toca el corazón de Dios. Si Él quiere, te sana. Y si Él decide que te llegó los días de irte de esta tierra, también tiene que aceptar eso. ¿Por qué ven acá? Ahora, el impío no tiene que, lo pasa, pero lo pasa mal, porque no tiene a Dios. Ahora entonces vemos, el Señor nos está diciendo en esta mañana: aviva el fuego del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cómo lo vas a avivar? Yo no te voy a decir mucho. Mira, por lo menos, si tú no tienes acceso porque te vas a las 5 de la mañana del trabajo, no tienes tiempo ni para comerte una pupusa con tus hijos, busca aunque sea el domingo. El domingo no trabaje. Siéntate con tus hijos. Dile a tus hijos, ellos son pequeños: dime, mi hijo, en qué tú quieres que yo ore por ti. Como padre, bendice a los hijos. Bendice como madre a sus hijos. ¿Por qué? Porque aquí hay un modelo de familia que te va a impactar muchísimo y que Dios lo mira con misericordia. ¿Y qué más nosotros podemos mirar, hermanos? Que nosotros, Dios no nos ha dado un espíritu de andar con miedo. Tú y yo tenemos que practicar una fe real. ¿Sabes que una de las cosas más lindas es ser honesto en la vida? Ser honesto. Yo no me siento bien. El matrimonio no está funcionando bien. Me siento solo, me siento sola. Las cosas no andan bien.
La palabra de Dios dice: conoce la verdad y la verdad te hará libre. Mientras tú escondes tu enojo, mientras tú escondes tu soledad, mientras tú escondes tu realidad, ¿cómo tú crees que podemos ser solidarios? Pero qué lindo es poder decir: sabes, tú tienes tu médico de familia. ¿Verdad que tenemos un médico de familia? ¿Verdad? Tenemos nosotros, los niños tienen sus profesores en la escuela. Pero tú no crees que vale la pena tener también pastores que tú le mandes un WhatsApp: estoy pasando un momento difícil de prueba, por favor acompáñeme en oración, acompáñeme en oración. Lo que estamos diciendo es que el hacer comunidad implica el ser solidarios con aquellos que están en necesidad. Inclina tu rostro. Padre de la gloria, tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Y ese poder es para no dejarnos amilanar. No es verdad que a veces de todo hacemos un problema sin estar el problema. A veces decimos: ay, que este invierno. Dios, pero dime qué tú ganas con quejarte del invierno. Mejor glorifica a Dios. Gracias, Señor, por el invierno. Guárdame, Señor, en el invierno. Todo espíritu de queja tú lo quites. Todo espíritu donde el enemigo nos quiere quitar el ánimo, échalo fuera. Padre, pon en nosotros un espíritu de dominio propio. Dominio propio para saber que tenemos que tener límites. Padre, ayúdanos, Señor, a practicar esa capacidad que tú estás esperando de nosotros servirte, y servimos por amor. Por eso tu palabra dice que el que sirva no puede servir de mala gana. Servir por servir no le agrada a Dios, es servir con amor. Y lo que tú le das a otro, dice: echa tu pan sobre las aguas, reparte a 1, a 8. Porque lo que tú estás haciendo, de una manera u otra, eso va a volver a ti. Eso es amor. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y aprender a decir: yo necesito la oración. ¿Me puedes acompañar? Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Puesto de pie.